Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor. Pueden tomar asiento. Quiero hablar sobre este tema. Dios castiga al altivo. El hombre, cuando alcanza algún logro, se envanece, ¿verdad? Se envanece inmediatamente, teniendo Dios que intervenir para volvernos a la cordura. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Esa es una señal cuando un ser humano, cuando un cristiano, un gobernante va a ser humillado, es cuando se enaltece, cuando se enorgullece, cuando se vuelve soberbio. Entonces viene, por ahí cerca viene una caída. Y el trato de Dios, ¿verdad?, que ha tenido con Israel, Israel es el pueblo, ¿verdad?, a través del cual nosotros vemos el trato de Dios con el hombre. Tenemos ejemplo, porque es un pueblo que Dios viene tratando hace miles de años. Es un ejemplo para el trato de Dios con la humanidad entera, porque la Biblia dice que es el Señor de toda la tierra. Jehová nuestro Dios es el Señor de toda la tierra. Y las declaraciones de este profeta que estamos viendo hoy, Isaías, llegan del pasado hasta los eternos designios de Dios, hermano. A la creación del universo, contemplan el tiempo futuro, cuando Dios va a crear nuevos cielos y nueva tierra. Por eso es que se le llama a Isaías el profeta mesiánico, porque es el que más habla de estos temas redentores de Cristo Jesús, y más habla de una forma precisa de los sufrimientos, de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos que poner atención, hermanos, al trato que Dios siempre ha dado con ese pueblo especial, para tomarlo como ejemplo. La misma palabra dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza
se escribieron. Gloria a Dios, hermano. Y Dios ha dado muchos recursos al hombre. El hombre tiene una gran capacidad, y eso que la perdió un poco cuando cayó, ¿verdad?, en pecado Adán y Eva. Pero sin embargo el hombre ha ido descubriendo, ha ido inventando, ha ido conquistando el mundo, de tal manera que el mundo ha llegado a un nivel de desarrollo increíble, a una modernización sorprendente, donde ya tenemos robots que hablan. Te puede hablar con un robot y él te va a contestar tus preguntas, amén. Eso es algo que quizás hace 50 años nadie se imaginaba que iba a suceder, amén. Pero sucede que entre más el hombre progresa, más se aleja de Dios, amén. Más se aleja de Dios, ni siquiera tiene un agradecimiento a Dios, ni siquiera por agradecimiento el hombre se acerca a Dios. Dios ha dado mucha sabiduría al hombre, amén, hermano. La sabiduría que el hombre tiene, Dios mismo se la ha dado, amén. No es nadie más, nadie más. Un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre próspero, ¿qué debería hacer todos los días? Darle gracias a Dios, vivir cerca de Dios, porque Dios es la fuente de todos nuestros recursos, amén. Pero sin embargo, en esa sabiduría el hombre ha rechazado a Dios. En 1 Corintios 1:21 nos dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿sí? Dios le dio sabiduría al hombre, pero Dios no ha usado esa sabiduría para conocerlo. El hombre ha descubierto tantas cosas, ¿ves? Anda buscando hasta vida en otros planetas, que pueden hacer un mapa de Marte, de la Luna y del universo, pero no ha descubierto a Dios con esa sabiduría. Entonces, miren lo que dice la palabra: agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice Dios? Bueno, si ustedes no van a creer por la sabiduría que les he dado, ahora van a tener que creer por la predicación, que para muchos es locura, amén. Amén, hermano. Claro, para muchos es locura. Era un hombre predicando hasta que está uno sudando a veces, unos gritan, otros hablan suave, otros saltan, pero todos traemos un mensaje de salvación, de vida eterna, de esperanza. Hablamos del Señor Jesucristo, amén, del Rey de Reyes, amén. Gloria a Dios, hermano. Amén. No creamos, mis hermanos, que esto es un invento del hombre. Aquí dice la palabra que Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea que si un ser humano va a ser salvo es por la predicación. Ya sea un científico, amén. Ya sea un abogado, ya sea un obrero, ya sea un educador, quien quiera que sea, hermano, es por la predicación de la palabra de Dios. No hay otra forma, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso es importante que usted y yo dejemos la arrogancia, la soberbia y seamos humildes, amén. Y como el profeta Isaías y los grandes profetas le decían a Dios: heme aquí, Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Cuando al apóstol Pablo, un gran teólogo, un hombre bien preparado en su tiempo, tuvo esa visión de esa luz resplandeciente que le apareció y él quizás cayó a tierra, ¿cuál fue la pregunta de él? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Él sabía que la divinidad estaba tratando con él, gloria a Dios. Aleluya. Y más vale, hermano, que nosotros, que el mundo deje el orgullo, ese orgullo que nos aparta de Dios, y empiece a escuchar a Dios, amén. Y empiece a preguntarle al Señor: ¿quién eres? Amén. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres conmigo? Amén. ¿Qué quieres que yo haga? Amén, hermanos. Por eso, muchas veces, hermanos, esos intereses que el hombre tiene en esta tierra, que ha ido desarrollando, acumulando, creando por esa misma capacidad que Dios le ha dado, hermano. Dios tiene que venir
y permitir que los intereses del hombre sean trastocados para que el hombre reaccione. Amén. Si nosotros leemos la historia de Israel, este pasaje breve que leímos en Isaías 2, 6 al 22, notamos en qué condición ellos estaban en ese momento. ¿Cuáles eran los errores que lo llevaron a la destrucción? Primeramente, Dios menciona que el pueblo estaba lleno de hechiceros, de adivinos, de agoreros, al punto que en una ocasión Dios le preguntó al pueblo: ¿por qué ustedes van a consultar a los muertos por los vivos? Amén. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú vas a preguntar a los muertos por los que están vivos? Porque hasta esa situación, esa decadencia espiritual, llegó el pueblo, de meterse en esas profundidades del ocultismo. Sabemos, hermanos, que la hechicería, el ocultismo, son prácticas que Dios aborrece, amén, prohibida directamente desde los tiempos de Moisés y a través de toda la Biblia. Dios prohíbe esas prácticas que hoy día abundan, hermano. El ocultismo hoy día abunda, maquillado con diferentes títulos que se le dan a las personas que practican la hechicería, la brujería. Ellos hasta lo maquillan de que es ciencia, de que es sabiduría humana, pero hermano, todo lo que tiene que ver con lo oculto, con las tinieblas, no es de Dios, amén. Todo lo que tiene que ver con superstición no es de Dios, amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y esas cosas a veces parecieran insignificantes, pero son muy destructivas para la humanidad entera. Traen ruina, amén. Observe las naciones que son idólatras. Observen las naciones que tienen diferentes tipos de prácticas de ocultismo reconocidas en el mundo. Cómo viven una pobreza extrema, hermano. Viven aquellas que practican magia negra. Por ejemplo, en India adoran más de miles de dioses, donde la gente sufre. Haití, la gente sufre, porque esas prácticas arruinan al pueblo, hermano. Esas prácticas alejan al hombre de Dios. Y Dios nos dice, tenemos que alejarnos de esas cosas, amén. Dice, solo Dios será exaltado en aquel día, amén. Solo Dios debe ser exaltado. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Otra cosa muy importante, hay varios puntos aquí. Dice que la tierra estaba llena de plata, de oro, de tesoros. Dice, los tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, sus carros son innumerables. ¿De qué habla eso, hermano? De riquezas. Esa nación se enriqueció. Recuerden que la Biblia dice que para los días de Salomón, la plata y el oro era como el polvo que hay en las calles. Todas las vasijas de Salomón eran de oro. Y quizás el pueblo también disfrutaba mucho del oro y de la plata. Así está el mundo de hoy, hermano. Imagínense si solo en esta pandemia, ¿cuántos no se han hecho millonarios? Solo con el sufrimiento de otros, amén, o con la necesidad de otros, han desarrollado negocios que pues han jalado en este momento. Pero hay mucho dinero, muchos millones en el mundo. ¿Sabe qué es lo negativo de esto? Que está en manos de unas cuantas personas y el mundo está sufriendo, amén. Mucha hambre, mucha necesidad, muchos niños en diferentes países muriendo de desnutrición, de hambre, de enfermedades diversas. Pero hay millones y millones que el hombre ha ido, hermano, acumulando en este mundo a través precisamente de esa sabiduría que Dios le ha dado, amén. De esa capacidad que Dios le ha dado. Sin embargo, hermanos, esa riqueza, ¿qué hacen? Van ensoberbeciendo al hombre, amén. Lo van haciendo altivo, de que los ricos ni siquiera quieren mirar a los pobres, amén. Ya el que tiene dinero ni siquiera quiere buscar a Dios, amén. Para muchos los dicen, mi Dios es el dinero. Idolatría, amén. Qué tremenda idolatría. El hombre se ha ido envaneciendo
poco a poco. Quizás nuestra generación no se ha dado cuenta, hermano, pero ha llegado a un nivel de soberbia muy grande, amén. Muy grande a través de todo el desarrollo que ha tenido. Otra característica de esa generación es que la tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus dedos. Imagínense, hermano. Tenemos un Dios que es espíritu. La Biblia dice que nuestro Dios no es plata, no es oro. Amén. No hay que hacer ninguna imagen de Dios, ni arriba, ni abajo, ni debajo de las aguas. Sin embargo, el hombre ha hecho ídolos con sus manos y se postra ante esos ídolos, aún los carga, aún los venera. Hermano, ¿cómo no va a venir la ira de Dios sobre este mundo si está totalmente en contra de la palabra de Dios? Amén. La Biblia dice que los ídolos de ellos tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen narices pero no huelen. Amén. Esa es la idolatría de este mundo. Ahora, la idolatría de este mundo, hermano, no solamente son obras de arte, son esculturas, no solamente, hermano, hay mucha idolatría entre el ser humano. Muchos adoran a los artistas, deportistas, su trabajo es su ídolo, muchos los placeres es su ídolo, para muchos la fama es su ídolo, las riquezas de este mundo son su ídolo, hermano. Por eso hoy día mucha gente está desesperada, porque no puede disfrutar de los placeres de este mundo, porque ese es el centro de su atención. Ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón del hombre, amén. Si la comida para ti es más importante que Dios, ese es un ídolo también, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, y Dios por eso dice, va a humillar al hombre. Aleluya. Entonces, todo esto, hermano, ha llevado al hombre a una arrogancia, a una altivez sin límite. Por eso Dios promete humillarlo. Versículo 11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Hacia allá vamos, hacia allá va este mundo, a un momento cuando toda la altivez, la soberbia va a ser quitada de la tierra y solo Dios, vamos a exaltar a Dios, amén. El mundo va a ser purificado, va a ser limpio a través del sufrimiento, y solo vamos a reconocer al único y verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra. Dice la Biblia en Zacarías 14:9, en aquel día Jehová será uno. Dice, Jehová será rey sobre toda la tierra, dice la palabra, y Jehová será uno, y uno su nombre, amén. Entonces dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esto habla del juicio final. Habrá cada día, cuando usted lee en la palabra el día de Jehová, habla del juicio final, donde nos estamos acercando cada vez más, amén. ¿Dónde se ha manifestado ese orgullo del hombre, hermano? En la soberbia y en la ostentación. O sea, el hombre siempre ha ostentado, se ha ensoberbecido, quiere, aún, hermano, desde el principio, cuando Dios le dijo a la generación postdiluviana que ellos se multiplicaran y llenaran la tierra, ¿qué hizo el hombre? Se reunieron en una llanura llamada Sinar, ¿y qué dijeron? Vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo y pongámonos un nombre, amén. Ahora, ¿qué representa esa torre? Es la torre de Babel, lo que quiere decir confusión, el orgullo, la soberbia, la idolatría. ¿Por qué? Porque ellos venían de un diluvio. Ellos tenían miedo de que viniera otro diluvio, y ellos decían, esta vez sí no nos vamos a ahogar, porque vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero primeramente eran incrédulos, porque Dios dijo que no iba a destruir más la tierra con diluvio, amén. Estaban en contra de la palabra de Dios, pero ellos querían hacer esa torre, amén, que representaba soberbia, orgullo, amén.
soberbia y orgullo. Y observe lo que dice la palabra. El versículo 14 dice, sobre todos los montes altos, sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. O sea que las torres que el hombre hace, los grandes imperios que se han edificado, los grandes palacios, ciudades, todo eso han representado el orgullo y la soberbia del hombre. Por eso usted, si lee historia, todos los imperios del mundo han ido cayendo uno a uno. Ninguno se ha mantenido en pie. Han demorado cientos de años, pero han caído, porque la soberbia del hombre será abatida. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Esa soberbia del hombre será abatida, amén. Y el último imperio que será destruido va a ser el del anticristo, amén. Va a ser convertido en polvo, amén. Cuánto gloria al nombre de Jesús. Pero cuando todas los grandes figuras, las cúspides de las pirámides, todo eso, hermano, ha representado el orgullo del hombre, las grandes flotas de guerra que el hombre ha hecho de tiempos muy remotos. Primero eran la flota terrestre, la del mar, y luego las flotas aéreas que se han ido desarrollando a través de toda la historia de la humanidad. Todo eso representa a un hombre que quiere dominar, que quiere conquistar, un hombre que se ha olvidado de Dios. Imagínense, hermanos, si todos esos millones se usaran para el bien de la humanidad, se usaran para educar a la sociedad que no tiene ningún tipo de cultura, se usara para alimentar a todos esos niños desnutridos de África, de Haití, de América Latina, la cosa fuera diferente, amén. Pero hay muchos millones, pero se usan para el mal, se usan para la ambición, se usan para la codicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y por eso Dios, poco a poco, hermano, usted ve, por ejemplo, la gran muralla china, cuando en los tiempos de China era un imperio, para protegerse de los enemigos, hizo esa gran muralla enorme. Esa muralla, usted puede ir a ver las ruinas y caminar por las ruinas de la gran muralla china. Era la gran muralla, amén. Todo eso ha ido cayendo, hermano. Hace años atrás vimos cómo cayó un centro, que era el centro del comercio mundial. Esas torres cayeron, hermano. Y así sucesivamente han ido cayendo todas las cosas que el hombre ha hecho con sus manos. ¿Por qué? Porque, hermanos, es ostentación, es soberbia, amén, lo que el hombre cada día ha ido haciendo. Imagínense, aquí habla, mire todo lo que habla el Señor, dice, todas las naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas. Recuerdo que uno de los reyes españoles creó la flota invencible, así la llamaba, porque era indestructible, y fue destruida. Bendito sea el nombre del Señor. No hay nada indestructible en este mundo, solo nuestro Dios es indestructible, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho orgullo, hay mucha soberbia. El que fabricó el Titanic, él dijo, este barco ni Dios lo hunde, amén. Y es el primer viaje, y el viaje inaugural se hundió. Gloria a Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, Dios va a humillar la soberbia. Todo, mire lo que nos enseña la palabra, el hombre va a perder su gloria. Y desde los tiempos antiguos, aún vemos en la nación de Israel, la Biblia habla de que había mujeres que de delicadeza ni siquiera tocaban el suelo. Estaba leyendo la historia de una reina que cuando fue a Inglaterra, todo su séquito de vestido y de cosas que llevaba pues para vestir y arreglarse valían $20 millones, solo una mujer en un viaje. $20 millones en productos. Hay gente tan millonarios, y eso lo ha llevado a una soberbia que, como dice la palabra, no quieren ni tocar el suelo. Pero qué tristeza, hermano, que un día, y esto se va a cumplir así textualmente, hermano, un día toda esa persona que ni siquiera querían
tocar el suelo, que vivían en palacios, en lugares inalcanzables para una persona humilde, de la clase humilde, hermano. Esa gente va a cambiar su habitación. Y dice que esa gente va a ir, dice la palabra, en aquel día, dice, se meterán en las cavernas de las peñas, en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra, de un palacio a una caverna. Amén. De un palacio a una caverna. Así va a ser el cambio tan radical que va a tener este mundo, que va a tener esta humanidad. Aleluya. Bendito sea el Señor por la soberbia, hermano. Por la soberbia, hermano. Porque de nada nos sirve la soberbia. El orgullo, la ostentación. Dice que Dios al altivo mira de lejos, amén. Él resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Dice, y se meterá en la hendidura de las rocas, en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Esas personas que recibían todo honor, toda pleitesía en este mundo, hermano. Esa gente un día no va a poder mantenerse en la presencia del Señor Jesucristo. Ese resplandor le va a dar miedo, le va a dar terror, le va a dar, hermano, un gran temor. Y van a decir a las rocas, caigan sobre nosotros, amén. Tan terrible será el día del Señor, amén, hermano. Así será, hermano. Pero será para los soberbios, para los que se creyeron dioses, ellos mismos, hermano. Pero qué diferencia de nosotros que no están ni terminadas, amén. Un creyente quizás puede decirse, vive en una caverna, pero un día estará en un palacio, amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya, bendito sea el Señor. Un día no vamos a huir de la presencia de Dios, amén. Vamos a correr a la presencia de Dios, amén. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor Jesucristo? Den un aplauso al Señor, hermano. Las cosas van a ser diferentes, amén. Gloria a Dios, hermanos. Es increíble lo que va a suceder. La gente más beneficiada de las cosas materiales, los que más han disfrutado de este mundo, los placeres, los lujos, un día van a pasar a la época de las cavernas. Amén. Van a regresar a la época de las cavernas. No habrá perfumes, no habrá manjares. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No habrá placeres de ninguna clase. Todo será dolor, agonía, sufrimiento, terror, espanto. El día que Dios se levante, y quiero decirle, ya Dios se está levantando para juzgar esta tierra. Amén. Bendito sea el Señor. Ya Dios se está levantando para llamarnos a cuenta. Amén. Hermanos y amigos que me están escuchando, Dios no quiere que esto suceda. Esta no es realmente la voluntad de Dios para el mundo, amén. Porque Dios ama a la creación. Todos los seres humanos somos creación de Dios. Y Dios nos ama. Por eso ha enviado durante toda la historia profetas. Ha enviado su palabra para darle una luz, para darle un camino, amén. Pero cuando el hombre rechaza a los profetas, cuando el hombre rechace su palabra, va a caer en el orgullo, en la soberbia, en la ostentación, y tendrá que ser humillado, amén, para entonces buscar a Dios, amén, reconocer a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso yo les quiero invitar a esta excelente congregación que está aquí, a todos los que están escuchando este mensaje, que no nos dejemos envolver por la pompa de este mundo. No nos dejemos engañar. Amén, hermano. Por los pasajeros de este mundo. Busquemos al Señor. Realmente el único tesoro que va a valer en aquel día, hermano, es Jesucristo. Amén. Y que nosotros hayamos vivido para el Señor a través de luchas, de pruebas, quizás de burlas, de sufrimiento,
pero hayamos perseverado, amén, en este camino, amén. Que hayamos hecho tesoros en el cielo. La Biblia dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Qué consejo, amén. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Queridos hermanos, ¿dónde está su tesoro? ¿Cuál es su tesoro hoy día? Amén. Porque imagínense lo que dice el profeta Isaías. La gente se va a dar cuenta, pero demasiado tarde. En aquel día de la tribulación dice que arrojará su plata, su oro, sus ídolos a los topos. O sea, en las cuevas hay topos. A los murciélagos, en las cuevas que hay murciélagos. Ellos van a saber, esto no me sirvió de nada. Van a estar amargados, van a estar decepcionados, pero es demasiado tarde. Bendito, hoy es el día, amén, de quitarnos ese orgullo de nosotros. Hoy es el día, hermanos, de quitarnos esa soberbia de nosotros, amén, esa dependencia y buscar al Señor, amén. Hermanos, amigos que me escuchan, este es un cuadro realmente devastador, amén. La palabra de Dios dice que vendrá una tribulación que nunca ha habido. Ninguna guerra que ha habido en este mundo se iguala a la devastación que vendrá en la gran tribulación. Ningún sufrimiento puede igualar a lo que viene sobre este mundo. Ese es un cuadro horroroso, hermano, pero hay esperanza, amén. Todavía hay esperanza. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Mientras uno está vivo hay esperanza. Mientras uno está respirando hay esperanza. Mientras uno puede escuchar hay esperanza. Aleluya. Mientras uno puede reflexionar hay esperanza. Amén. A su nombre. Dice la palabra en el propio Isaías capítulo 1 versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Tus pecados pueden ser negros, van a quedar blancos como la nieve, amén. Dice, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hay personas que piensan, Dios no puede perdonarme. Yo he hecho tanta maldad, yo he hecho tantas cosas contra Dios. Por eso Jesús murió en la cruz del Calvario, para perdonarte, amén. Por eso Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él sí puede perdonarte, amén. Dios sí puede perdonarte. Pero quiero preguntarte, o quiero preguntarle, ¿puede usted arrepentirse? Si usted puede arrepentirse, Dios puede perdonarle. ¿Cuánto dice gloria al nombre de Jesús? Amén. Si nosotros podemos arrepentirnos, Dios va a perdonarnos, amén. Dice, y si quisierais, o sea, que esto es un asunto todavía de voluntad, hasta el final. O sea, esto va a ser un asunto de la voluntad del hombre. Dios nunca nos va a obligar. Dice, si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Por aquí no está hablando del trigo, del pan, del maíz, del arroz, de las manzanas, de las frutas, no. El bien de la tierra es la bendición de Dios, amén. Es aún lo que viene para la iglesia, es la vida eterna que Dios ha prometido a este mundo, amén. Aleluya, ser salvos, amén. Ser salvos de esta perversa generación. Pero también la palabra dice, si no quisierais y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ese es el mensaje. El que quiere y viene, comerá del bien. Pero el que es rebelde todavía, dice, bueno, yo seguiré esta vida, pase lo que pase. Yo seguiré el curso de la vida, como lo he llevado hasta el momento, entregado a los placeres, a los deleites, a la soberbia. Bueno, será consumido. Será consumido. Porque Dios lo ha dicho. Y la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Aleluya. Podemos estar seguros que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Vamos a ponerlo en pies, hermanos, en este momento. Aleluya. Allá donde usted me está escuchando también, tome unos minutos para reflexionar en Dios. Amén. Todos los indicadores, las señales que el hombre se ha envanecido contra Dios. Es la misma, desde los tiempos antiguos hasta nuestra época. Solo que ha sido más desarrollada, más sofisticada, pero es lo mismo. Siempre el hombre ostentando, queriendo controlar, queriendo dominar a otros. Amén. Negando al Dios vivo por dioses muertos, entregándose al ocultismo. Gloria al Señor. Aleluya. Construyendo torres, grandes ciudades, grandes edificios. Aleluya. Eso, pero no hay para darle a un pobre ni un plato de comida muchas veces. Eso representa el orgullo, hermano. La soberbia del hombre de este mundo. Se gastan millones y millones en guerra, hermano. En armas, en cohetes, en misiles. Oh, hermano, ¿cómo estamos en este mundo? ¿Cómo está el mundo ensoberbecido, envanecido? Es una carrera, hermanos, que Dios es el único que la va a parar. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, pero nosotros que nos ha resplandecido la luz, nosotros que hemos tenido ese privilegio de escuchar la palabra, de conocer a Dios, de conocer el amor de Dios, podemos arrepentirnos, podemos entregar nuestra vida a Dios, amén, y podemos buscar a Dios primeramente que todas las cosas, amén. Podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Y podemos servirle a Dios en esta tarde. Oh, úsame, Señor. Úsame, Señor, para tu bien. Úsame para predicar esta palabra. Úsame para enseñar a otros que hay esperanza, que hay salvación, que hay vida eterna. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Oh, Dios está aquí esta noche, hermano. Y yo sé que Dios ha tocado a alguien también que está escuchando en algún lugar, que anda por un camino de soberbia, de orgullo, de vanidad, las terrenales. Aleluya, aleluya. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice que por el gozo puesto por delante sufrió el oprobio, sufrió la cruz. Oh, en el nombre de Jesús. Dice que Moisés despreció los deleites de un palacio, de un imperio, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque se mantenía mirando al invisible. Moisés hubiera podido